manos nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor amado, mi Dios, a nuestros pequeños. Ponemos, Señor amado, en tu presencia nuestras almas, Padre, y ministranos como solo tú lo puedes y lo sabes hacer. Señor, te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, hoy quiero que le diga al que está a su lado, sí, escoja a alguien de a su lado, izquierdo o derecha, o el que usted sí, lo vea más a la mano, izquierdo o derecha, y dígale, sí, hoy Dios te va a bendecir por partida doble. Amén. Por partida doble. En el mundo tenemos una expresión que dice algo semejante. Sí, matar dos pájaros de un solo tiro. Esa expresión se la suele utilizar cuando a veces uno, al hacer una sola acción, con esa sola acción, puede llegar de pronto a resolver dos problemas a la vez. No sé, a mí me ha pasado que he salido y teniendo en mente que solamente quiero ir a hacer algún tipo de gestión o sorpresa, por el camino se me cruza, diríamos, otra oportunidad más, y sin darme cuenta hice lo primero, y sin darme cuenta, vuelvo y repito, hice algo más, y uno se puede sentir satisfecho. Creo que usted en algún momento planificó hacer algún trámite y, oh sorpresa, vio el banco que estaba vacío y se metió y pagó de una vez de pronto lo que tenía que pagar y dijo, qué buena salida. No solamente hice lo primero, sino que también sí, hice lo segundo. Si así fuera todas nuestras salidas, Chúsica, fuera algo sumamente glorioso, pero también nos ha pasado que hemos salido y nos hemos a veces pasado por la desagradable sorpresa de que yendo, sí, o el banco está tan lleno que el solo hecho de ver la cola uno dice, no, aquí voy a desperdiciar demasiado tiempo, y eso lo abandona y dijo, no, mejor regreso otro día. Y claro, gastó tiempo, si fue en carro, gastó de pronto gasolina, sí, y obviamente ese tiempo lo pudo haber invertido en otra cosa, sí, para su provecho. Pero hoy por hoy, sí, conforme al tema de esta noche, allá en Segunda de Reyes capítulo número 3, si Dios hará algo especial en esta hora. Si recuerde el tema, ¿cuál era el que le mencionaba? Por partida doble. Dios hará algo especial allí en el capítulo número 3. Hay algunos protagonistas en el capítulo, entre ellos aparece el sucesor, hijo del rey Acab, un hombre llamado Jorán. La Biblia dice que en el año 18 del reinado de Josafat, rey de Judá, sube al trono Jorán. Obviamente usted ya reconoce la historia, sabe que luego también Josafat tendrá un hijo con el mismo nombre. País donde a veces la gente puede llegar a confundirse y decir que el mismo rey del norte es el mismo rey del sur, y no es así. Sí, el rey de Acab, sí, su hijo Jorán sube al trono y comienza a gobernar. Por su parte, en el reinado del sur está Josafat. Mire que esto estamos como que trayéndolo nuevamente a nuestra memoria, porque en las últimas enseñanzas de los viernes se ha topado bastante el aspecto de Eliseo y la trascendencia que tuvo de asumir el rol que tenía Elías, y de ciertos milagros que comenzó ya en su vida él a manifestar, y cómo Dios se glorificaba. Ahora, cuando muere Acab, no solamente nace, diríamos, una nueva oportunidad para Israel, hablando del reino del norte, y enmendar las cosas, sino que también se podría decir que a la muerte de Acab, si una dinastía perversa muere juntamente con él, porque Dios, recordará usted por estudios pasados, Dios no solamente se encarga de dar muerte al rey Acab, sino que a la gran mayoría de sus hijos también los hace morir en batalla. Y todo eso obviamente da cierto, diríamos, rayo de esperanza como para que la situación cambie en Israel, siendo esta una nación idólatra en los tiempos de este rey y de su perversa mujer llamada Jezabel. Mi amado, nace obviamente su hijo y sube al trono, pero, oh sorpresa, este rey nuevo, Jorán, rey de Israel,
lo único que hace en su imperio es quitar un ícono que estaba en uno de los lugares altos y deshacerse de él. Había una piedra consagrada a Baal, sí, que era era como una estatua de adoración. Así como toda nación tiene cierto tipo de pronto de estatuas que son muy reconocidas. Sí, allá por ejemplo en el Río de Janeiro hay una estatua, sí, de Jesús que está con los brazos abiertos, ¿verdad? En Estados Unidos básicamente está la estatua de la Libertad. Hay íconos, sí, así también en París hay la Torre Eiffel, que son monumentos de pronto arquitectónicos y de la grandeza en cierto tiempo en las que se pudieron erguir. Ahora, en Israel había una piedra enorme dedicada y consagrada a la adoración de Baal en uno de los lugares altos. Es lo único que Jorán tumba, es lo único que Jorán decide deshacerse, pero todas las otras costumbres que su padre obviamente había enraizado en toda la nación, él las continúa haciendo. Y eso obviamente empaña, pudiendo este hombre cambiar toda la situación en el reino del norte, cae nuevamente en los mismos vicios, en los mismos pecados de su padre. Ahora, cuando muere Acab, sí, su reinado sirve como pretexto para que otros reyes se suelten del yugo en el cual Dios mismo los había sometido cuando Israel recién comenzaba a adueñarse de toda la tierra de Canaán. Uno de esos reyes que fue sujeto a Israel cuando todavía tenía su gloria intacta fue el rey de Moab. Como ustedes sabrán, los moabitas y los amonitas sí salieron de los lomos de un hombre llamado Lot, sí, que era sobrino ¿de quién? De Abraham. Estas dos descendencias obviamente tienen cierto parentesco con Abraham, pero luego por el transcurrir de las generaciones se abren obviamente de Abraham y son los que poblan, sí, en gran cantidad toda la tierra de Canaán, pero se pervierten y se entregan a los vicios, se entregan a la idolatría, se entregan a las concupiscencias de la carne. Ese fue uno de los detonantes por los cuales Dios los saca de Canaán e implanta allí a su pueblo Israel. Ahora, Moab, que había estado ligado durante toda la vida de Saúl como rey, era un rey que pagaba tributo al rey, sí, Saúl. Pero a la muerte de Saúl, Moab coge como pretexto el asunto y dice, yo ya no pago más así al reino del norte ni un solo impuesto. Quiero librarme por completo de las ataduras, sí, del reinado de Acab. No creo, de pronto dijo Moab, no creo que este rey que ha sido perverso sea reemplazado por otro peor que él. Y es ahí donde, si uno va a Segunda de Reyes, capítulo 3, que será obviamente la lectura inicial de esta noche, nos dice el Señor en el versículo número 4, el rey se llama Mesa. Versículo 4 nos dice del capítulo 3, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario, dice la escritura, de ganados y pagaba al rey de Israel, es decir, cuando reinaba Saúl, 100,000 corderos, ojo, 100,000 corderos y 100,000 carneros pagaba al año. Y dice ahí, ¿con qué más les pagaba? Con, dice aquí, sus vellones. El término vellón es la lana que se esquila de estos animales. Es decir, que no solo entregaba sus animales, sino toda la lana que esto producía era también tributo para el rey, sí, Saúl. Pero muerto el rey, él dijo, qué mejor oportunidad para dejar de pagar tributos y buscar una ocasión para ser libre, sí, del yugo de Israel. Esto provoca que el rey Jorán, rey de Israel, se levante en armas. Más adelante dirá el texto bíblico que él pasará una especie de censo en su nación y llamará a todos los que están diestros para ir a la batalla. Esto obviamente debió haber albergado a gran cantidad de miles de personas en Israel, pero si considera Jorán que esto es insuficiente y manda un mensajero al rey Josafat, al rey del sur, allá en Judá, y le dice, mira, Moab se ha rebelado contra mí y yo quiero ir a pelear contra este rey, porque no puede ser posible que muerto mi padre, este hombre se aproveche de la situación y ya no quiera seguir pagándonos tributo.
Recuerde para esto que había un nexo entre el reino del sur y el reino del norte. ¿Cuál era ese nexo? ¿Cuántos recuerdan el nexo? ¿Ah? ¿Qué había existido en los tiempos del rey Saúl? El rey Josafat había dado su hijo en casamiento con una de las hijas ¿de quién? Del rey Saúl. Y eso obviamente hizo que exista afinidad. Amén. ¿Ya se olvidaron de esa parte de la Biblia? No creo. Mi amado hermano, ellos obviamente tenían cierto tipo de cercanía sentimental por esta situación. Por una parte, Joram quería obviamente reforzar su ejército con el ejército del sur. Josafat recibe al mensajero y acepta la invitación de ir a la guerra. Ahora, vuelvo y repito, Josafat tenía un nexo por el cual se veía obligado a prestar servicio al rey Joram. Mi amado hermano, pero Joram, a diferencia obviamente de Josafat, Joram era un hombre perverso. Pero Josafat, con todas sus fallas y con todas sus falencias, Josafat era un hombre de Dios. Josafat tenía en su corazón temor de Jehová. Pero como cualquier creyente, digo yo, puede a veces tener sus traspiés y a veces pasarse por alto ciertas cosas que obviamente mañana más tarde le pasarán factura. Esto lo va a recibir más adelante Josafat. Ahora, volviendo al asunto, Josafat recibe al mensajero y le dice, manda decir el rey de Israel, si quieres o no unirte contra el rey Mesa, el rey de Moab, porque ya no quiere pagar impuestos y se ha librado de nuestro yugo. Y Josafat acepta, le dice, ¿cómo no? Mi ejército es tu ejército, mis caballos son tus caballos, todo lo que yo tengo en guerra, como caballería, carruajes, soldados, todo lo voy a poner, a tu disposición. Y se unen los dos reyes. Más adelante, también los edomitas, que eran parte también del territorio conquistado por parte de Israel, se unen al rey Josafat y se unen al rey Joram para ir en contra de un solo rey. 3 reyes contra uno. A veces se ha visto en la historia bíblica, en Primera de Reyes o en los libros de los jueces, como a veces 5 reinos se han confabulado para ir contra uno solo, contra el rey de Israel. Pero ahora es a la inversa. Ahora tenemos al rey de Edom, tenemos al rey de Israel o el rey del norte y tenemos el rey del sur o el rey de Judá. 3 reyes se unen para ir contra Moab porque se ha rebelado. Ahora, cuando esto se fragua, mi amado hermano, el rey obviamente que va a dirigir la batalla es Joram. Él es el más interesado en reconquistar al rey de Moab. Y le dice o le manda a decir al rey Josafat el lugar por el cual ellos habrían de ir al ataque contra el rey de Moab. Dice la escritura, si viene conmigo, por favor, venga conmigo al capítulo 3, versículo número 7. Dice la Biblia, y fue y envió a decirle a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le responde, iré, porque yo soy como tú. Es decir, somos el mismo pueblo. Dice aún más, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Verso 8, Josafat le dice algo al rey Joram. Le dice, ¿por qué camino o por qué territorio vamos a ir a la guerra? Obviamente, Moab era un reinado sumamente grande. Los moabitas siempre fueron un dolor de cabeza, al igual que los filisteos, para la nación de Israel. Moab se había obviamente sublevado y tenía que ser, diría yo, de la manera más anticipada posible, ser vuelto a sujetar, porque de lo contrario no podrían contenerlo. Y ahí es donde Josafat le manda decir a Joram, ¿por dónde nos encontramos? Y él le dice, encontrémonos y vayamos camino por el desierto de ese tercer rey que se les une. ¿Cuál? El desierto de
Edom. Y los ejércitos, diríamos que todos ellos se unen en esta gran apertura, en este gran, diríamos, puerta del desierto, y comienzan su travesía por el desierto para supuestamente sorprender ¿a quién? A los moabitas. Y oh sorpresa, ellos fueron los sorprendidos. Caminan un día, caminan 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6, 7 días, a la luz del sol, y amado hermano, los consume el desierto, y se quedan, para grabar el asunto, se quedan sin gota de agua. Luego de 7 días, los 3 reyes se ven que están muriendo, a consecuencia del calor y a consecuencia, obviamente, ¿de qué? De que no hay agua para ellos, para sus ejércitos y también para el ganado que se suele llevar para largas travesías de batalla. Mi querido hermano, esta situación hace que se suscite en esta noche justamente el tema que vamos a tratar. Todo esto que he dicho es simplemente introducción. Mi amado, por partida doble. Dios aprovechará esta terrible situación que se dio en estos ejércitos para manifestar nuevamente su poder. Cuando uno va a la Escritura, dice en el versículo número 9, quisiera por favor que venga a la Biblia y lo lea también. Versículo 9 nos dice. ¿Qué nos dice? Entonces el rey de Israel, es decir, Joram, dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de ¿quién? En manos de los moabitas. Ahora, debemos de tener presente todo lo que hemos podido argumentar en esta noche. Joram, rey de Israel, rey del norte, con capital en Samaria, ha sido el gran perjudicado. Él convoca, él establece la estrategia y el camino para sorprender a los moabitas. Y en el trayecto no hay agua, o por lo menos llevaron agua, pero no pensaron que se iban a demorar tanto en llegar a los límites de la ciudad de Moab. Y allí sufren las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros pasamos a veces por las mismas calamidades? Pensamos que va a alcanzar la bendición y en el camino nos metemos la mano al bolsillo y decimos, ya se acabó. ¿Y ahora qué hacemos de aquí en adelante? Mi amado, eso pasa cuando no se consulta antes de hacer las cosas a Dios. Y eso fue lo que pasó. Josafat también cayó en este asunto. Vuelvo y repito, se dejó guiar más por la afinidad que tenía con Joram que con su Dios. Ellos salen al encuentro y terminan siendo ellos mismos sorprendidos por el desabastecimiento de los recursos. Dice aquí la Escritura, las bestias quedan sin agua, ellos también. Y ahora el rey Joram le dice, Dios nos ha sacado al desierto para matarnos, por mano obviamente de los moabitas. Verso número 11. Y es allí cuando ya se ven en el aprieto más grande que reacciona, gracias a Dios, reacciona ¿quién? Josafat. Edom no podía hacer nada, la verdad era un rey pagano, al igual que Moab, pero estaba sujeto y pagaba tributos a Joram. Dice en el versículo número 11 más, Josafat dijo, no hay aquí, y eso hubiera dicho antes de salir, pero bueno, más vale tarde que nunca. Dice aquí, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de ellos, dice otras versiones, y un oficial de ellos les dijo, sí lo hay. Aquí está, y cuando dice aquí está, no significaba que él fue con el ejército, sino que en las partes más bajas, previo al desierto, se encontraba el hijo de Safat, el gran profeta Eliseo. Y cuando Josafat se entera que Eliseo está allí, cerca del desierto, él dice, él tiene palabra de Jehová. Claro, para aquel entonces ya, Eliseo se había dado a conocer, no solo por los milagros, sino que lo reconocían por haber sido siervo de ¿quién? Del profeta
Elías. Y por eso se lo reconoce. No le dicen, mira, aquí está el que hace el milagro, el que pasó el Jordán cuando golpeó con el manto, o el que endulzó las aguas que estaban imbebibles. No, se lo reconoce porque él era el siervo. Sí, él caminó siempre con Elías. Y dice en el versículo número 12, Josafat entonces dijo, este tiene palabra de Jehová. Y fueron a encontrarle los tres reyes, Josafat, Joram y el rey de Edom. Y los tres, como para, diríamos así, sorpresa de Eliseo, sí, reciben ese día golpes a la puerta y, oh sorpresa, tres reyes a la puerta. Claro, estos tres reyes no eran Melchor, Gaspar ni Baltasar. Era Josafat, era Joram y el rey de Edom. Tres reyes están a la puerta de él. Y dice la escritura, versículo número 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, de los tres, recuerda, y mira que los he nombrado, de los tres pone su atención Eliseo ¿en quién? En Joram. Pone su atención en Joram y le dice, ¿qué tengo yo contigo? Sí, es decir, ¿qué puedo yo, siervo de Dios, o qué puedo yo como siervo de Dios tratar asuntos espirituales contigo si tú eres un idólatra? Tú eres un hombre entregado, sí, al pecado. Yo no tengo nada que hablar contigo. Así como cuando a veces, penosamente, los matrimonios llegan a un colapso, llegan a un fracaso total, donde la mujer no quiere ver a ese hombre ni en pintura, y si acaso alguna palabra cruzan, será solamente para que él le diga que ya le depositó, y ella tiene que ir a sacar, sí, del banco los recursos necesarios. Así de sencillo. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le va a responder diciendo, no. Ahora, esto hay que entender bajo el contexto bíblico. En Reyes capítulo 3, versículo número 2, dice la escritura, esto me lo salté obviamente de manera, sí, a manera de propósito. Dice el versículo 2, ¿qué hizo Joram? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero, verso 3, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mi amado, Eliseo tiene esta premisa. Y ahora dirá uno, pero te vienen a buscar. Dirá cualquiera, ¿qué mejor oportunidad para qué con el rey de Israel? Para predicarle. ¿Qué mejor oportunidad para poderle decir a este hombre, oye, arrepiéntete, busca de Dios? Sí, mira que andas en pecado, andas en los caminos en este caso de Jeroboam. Es necesario que pongas un alto a tu vida y que enmiendes tu forma de ser. Pero no, Eliseo tiene una postura hasta, diríamos, intratable, de un hombre insociable. Si uno lee detenidamente, y quisiera por favor, porque me pareció bastante curioso de qué manera lo narra la traducción del lenguaje actual cuando se reúne con el rey, sí, con el rey Joram, y le dice lo siguiente. Voy a leer el mismo capítulo y el mismo versículo, pero en otra versión. Le dice, sí, el siervo de Dios a este rey. Pero este le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver yo contigo? Recurre a tus profetas, a los profetas de tu padre y de tu madre. De ninguna manera, dijo el rey de Israel, porque el Señor ha convocado a estos tres reyes para entregarlos en manos de ¿quién? En manos de Moab. Y mira lo que le va a contestar más adelante Eliseo en el verso 14. Eliseo le responderá diciendo, por la vida del Señor de los ejércitos a quien sirvo, si no fuera por consideración a Josafat, rey de Judá, no te tendría en cuenta y ni siquiera te miraría. Dirá cualquiera, wow, qué tremendo desaire de Eliseo hacia el rey de ¿quién? De Israel. Igual era un rey. Qué curioso. Saúl, mi amado hermano, era un rey terrible. Y David
siempre procuró, por muy terrible que haya sido Saúl, siempre procuró mantener con su rey la vía del consenso, la vía de la armonía, la vía de la paz. Pero Eliseo en esta oportunidad no quiere saber nada. ¿De quién? De Joram, hijo de Acaz. Absolutamente nada. Hurgué un poco en la Biblia y creo saber las razones por las cuales Eliseo tomó tal decisión radical contra este rey. Y la primera de ellas, para curiosidad, la encontramos en el Nuevo Testamento. Venga conmigo, mi amado hermano, y mire con detenimiento, de primera mano, ¿qué nos dice el Señor en 1 Corintios 5, verso 11? Allí el texto bíblico nos dice, sí, versículo 11, 1 Corintios 5, 11 nos dice, más bien, Pablo escribe a la iglesia, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y termina diciendo, con el tal ni aún. De pronto te lo encuentras al hermano apartado y que está con estos vicios y que no quiere salir de esos vicios y te dice, ven, te invito a un encebollado. Y justo usted ese día, un antojo de encebollado. Usted dijo, ay, esto es bendición de Dios. Hoy le voy a hablar de la palabra del Dios a este varón. Claro, si lo ve bajo ese esquema dirá, qué bueno, vaya y coma, pero ¿hasta dónde uno puede tener admisión con aquel que, ojo, a conciencia hace lo opuesto a lo que Dios le ha ordenado? No estoy hablando de no socializar con un inconverso, con alguien que no sea creyente. Estoy hablando de alguien que conoce la palabra, que sabe cuáles son las demandas de Dios, pero él ha dicho en su corazón, no, yo no quiero obedecer. ¿Cómo debe de ser mi postura en alguien que ya es de una manera tajante y pública renuente a obedecer a Dios? Mira que aún Jesús mismo ha establecido normas para poder, si fuese el caso, poner de manera pública a aquel que es considerado en medio de una congregación como alguien indeseable, como un gentil, cuando se mantiene en su dureza. Dice aún más la Biblia en Judas capítulo 1, en el antepenúltimo, bueno, el penúltimo libro de la Biblia, Judas capítulo 1, verso 23 nos dice, Judas 1 antes de Apocalipsis, versículo 23 nos dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Y dice ahí, y póngale atención a esta expresión final, porque cuando nos dice a otros tened misericordia con temor, mira lo que argumenta en la parte final, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, es decir que Dios, mi amado hermano, sí nos quiere mantener a distancia de aquellos con que arbitrariamente, voluntariamente, están renuentes, en este caso, a los mandamientos de Dios. Es verdad, debemos de identificarnos con el pecador para ir al rescate de ellos, pero no puedo inmiscuirme con el pecador y ni mucho menos para ser participante de su desobediencia. Bien dice la Escritura que aun cuando vengan con otra doctrina, nosotros dice que ni siquiera le debemos de decir bienvenidos. Ahora, en el capítulo número 3 de Reyes, versículo número 13, Eliseo básicamente se pone intratable con Joram y le dice, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, consulta a los profetas de tu madre. Y el rey le responde, mira la altanería del asunto. ¿De dónde venían estos tres reyes? ¿Acaso no se estaban muriendo de sed en dónde? En el desierto, y tienen a 3 ejércitos allí, estancados en una terrible encrucijada. Versículo número 13 nos sigue diciendo, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en mano de los moabitas. Pregunto, ¿a quién le echó la culpa Joram de todo esto? Yo le pregunto, ¿cuándo Dios le dijo a Joram, sale a la guerra? Cuando Joram le dijo a Dios en oración, Señor, ¿qué hago ahora que los moabitas se han sublevado contra mí? 2, voy con Josafat. Josafat era creyente, Josafat era un hombre temeroso. Cuando Josafat
si buscó primero o consultó primero a Dios para ir siquiera, si en este caso en batalla junto con Joram. Aquí cada quien hizo lo que le dio su regalada gana. Aquí cada quien, mi querido hermano, sí, hizo conforme a lo que sintió en el corazón. Y eso a veces es muy peligroso. Muchas veces el pueblo se mueve en función de lo que el corazón le dice. Y a veces cometemos gravísimos errores cuando somos guiados de manera sentimental. Es decir, de manera emocional. Cuando mi corazón se entristece, se compadece. Ay, no, hay que ayudarlo. Qué pena con él. Y toma una decisión. Y puede ser la peor decisión de tu vida. Tanto así que ahora tenemos a 3 ejércitos estancados en un desierto, sí, muriéndose de sed. Mi amado, verso 14, Eliseo le dice ahora a este rey que atrevidamente le quiere echar la culpa ¿a quién? De todo esto. ¡A Dios! Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Es decir, Dios es mi testigo, que si no tuviese respeto, ¿por quién? Porque aquí se encuentra ¿quién? Josafat, el rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti y ni siquiera te viera. Diría, mi amado hermano, para tener esta postura hay que tener los pantalones bien puestos. Una cosa es leerlo, otra cosa es, sí, verlo en la Biblia, y otra cosa es tener al rey delante de ti con su, diríamos, guardia personal y decirle en la cara, yo a ti no te voy a parar bola, fuera de acá. ¿Quién podría tomar este tipo de actitud contra una eminencia? Y dirá cualquiera, si la Biblia dice que debemos de honrar ¿a quién? Al rey. Y debemos de orar por nuestras autoridades. Siempre lo he dicho, ¿hasta qué punto el hombre debe de obedecerle hacia al hombre? ¿Hasta qué punto el hombre cristiano, el hombre creyente, el Hijo de Dios debe de obedecer al hombre? Hasta el punto en que lo que ese hombre dictamine no se vaya contra las leyes de nuestro Dios. Y ahora Josafat, que está allí, me imagino que debió haber puesto cara de no sé qué, de sorpresa, se debió haber asonrojado y haber dicho, pero ¿qué está pasando acá? Versículo número 15, dice la escritura, mas ahora, dice Eliseo, mira que Josafat es un testigo mudo, él no participa hablando ni una sola palabra, y me imagino por qué, la vergüenza. Josafat debió haber dicho en su corazón, ¿por qué no consulté a Dios antes de todo esto? Versículo número 15, mas ahora le dice el profeta, tráiganme a un tañedor. Ahora, ¿qué es tañer? El verbo tañer es armonizar un instrumento. Eso significa básicamente tañer. Dar armonía a un instrumento. Dame a un músico que sepa tocar. ¿Sí? Tráiganme a un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, ¿sí? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y aquí hay una gran verdad, ¿sí? Que es necesario resaltar. Mi amado, cuando Dios quiere ministrar, sí, bien lo puede hacer a través de la alabanza. Cuando Dios quiere ministrar, sí, en medio obviamente de un pueblo para hacer brillar su gracia, su gloria, bien lo puede hacer en medio también de la alabanza. Dios no solamente ministra a través de su palabra, Dios también ministra a través, sí, de los instrumentos que Él mismo da la pericia, la destreza, la habilidad, el talento para poderles dar el tono, darle la sinfonía, la armonía, sí, a través de estos, sí, de estas herramientas del cual Dios mismo en el cielo se vale para manifestar su grandeza. Mi amado hermano, ahora, a mí sí me nació una pregunta, ¿por qué Eliseo manda a pedir un tañedor? ¿Por qué no les dice a estos 3 que estaban de alguna manera interrumpiendo al profeta? De pronto estaba orando, qué sé yo, y le vienen con esta situación. ¿Por qué Eliseo no hizo como hizo en otras oportunidades hasta el mismo Elías? ¿Por qué no se quedó solo, cerró la puerta y dijo, ¿saben qué? Quédense afuera, déjenme orar que yo voy a ver qué pasa con esto? Pero no, él les manda a pedir a estos reyes, ¿qué cosa? Un tañedor. Qué curioso. Él no tenía, hablando de Eliseo,
un salmista a la mano. No sé si sabía o no cantar, pero él no tenía a la mano un músico. A ellos les manda a pedir, tráiganme un tañedor. Mira el versículo número 15. Mas ahora, traedme un tañedor. Claro, no era cualquier tañedor. No era cualquier, diríamos, cualquier de pronto artista. Sí, no era cualquier músico. Era alguien que obviamente sabía entonar para alabar a quién. Porque no iba a ponerse a cantar, qué sé yo, una salsa de Joe Arroyo para buscar el rostro de Dios. ¿Me explico? No iba a escuchar en ese momento a Ricardo Arjona para que el Señor le ministre. Estaba pidiendo un tañedor, el siervo de Dios. Es decir, estaba mandando llamar a alguien que sea un compositor de música, que alabe a Dios, para que él pueda ser en Dios ministrado. Qué curioso, y aquí viene lo curioso. Este tañedor no sale de Eliseo, sale de los reyes, sale de entre ellos. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar a esto? Mi amado hermano, tenemos recursos, ¿sí? Poseemos al alcance de nuestra mano los instrumentos o las estrategias o las pautas que Dios nos dio en su palabra para poder cambiar nuestro ambiente y buscar y sumergirnos, diríamos, en la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando salimos a hacer las cosas sin dirección, caminamos a ciegas y no podemos ver lo que tenemos aún al alcance de nuestra mano para poder sumergirnos en la presencia de Dios. Dirá cualquiera, ay Señor, no tengo que hacer, no tengo que cocinar, no tengo nada al alcance de mi mano. Y yo le pregunto, ¿qué le dijo el siervo de Dios a esa viuda que no tenía que hacer? ¿Qué tienes en casa? Sí tenía, pero su pobreza, su calamidad la enceguecía. Ellos en su angustia, en su afán de querer recibir de parte de Dios un auxilio en medio de esta situación caótica, no pudieron ver que sí tenían los elementos al alcance de su mano. Sí, pero los estaban enceguecidos porque obviamente todos salieron sin dirección de ¿quién? Sin dirección de Dios. Y es el profeta que le dice, tráiganme un tañedor. Mi amado, decimos nosotros que la alabanza cambia las cosas, ¿verdad? La alabanza cambia las cosas. Ellos tenían salmistas. Josafat debió haber salido con gente diestra también para poder ir de manera alegre en el trayecto para la guerra. Pero en el momento de la angustia, nadie se percató. Ojo, nadie se dijo, ¿alguien de aquí puede invocar el nombre de Dios? Sí hay alguien, pero no lo encontraron dentro. ¿Lo encontraron en dónde ese alguien? Fuera. Ahora en el versículo número 16, luego de que empieza a entonar este músico, dice la Biblia, que viene la mano de Jehová ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Y allí cambia la cosa. Y aquí es donde el tema surge por partida doble. Dice la Biblia que viene el Espíritu de Dios sobre Eliseo y le dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Me imagino que en ese valle estaban ¿qué cosa? ¿O quiénes allí? Los 3 ejércitos, ¿verdad? Conglomerándose y muertos de sed, jadeando. Dice, porque así ha dicho Jehová, no veréis viento. Subraye esto, por favor. No veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Primer tiro que mata el primer problema. ¿Por qué fueron los 3 reyes a consultar al profeta? Sencillo, ¿por qué fueron? Ellos no fueron a consultar al profeta, ojo. Ninguno de los 3 fue a consultar al profeta porque iban a la guerra. Ninguno, ni Edom, ni Joram, ni tampoco Josafat. Ninguno de los 3. Ellos fueron allí solo porque se les había acabado el agua. Jesús dijo, yo sé por qué me buscan. Yo sé, lo tengo clarísimo. Yo sé por qué me buscan. Porque les di de comer. Porque les sacié el hambre. Porque les di peces cuando
tenían hambre. Les di pan cuando tenían hambre. Por eso me buscáis. ¿Cuánta gente se acuerda de Dios porque se les acabe el agua? Esperando que Dios llene el pozo, llene la cisterna. Pero claro, toda persona, y esto es bíblico, y lo voy a demostrar por la Escritura, toda persona que solo busca a Jesús por sus beneficios, mi amado hermano, recoge el agua de Dios en cisternas agrietadas. Dice la Escritura, venga conmigo por favor, Jeremías se llena de textos como estos. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos. Primeramente, el primer y gran y terrible mal. Versículo 13, Jeremías 2, verso 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Terrible el asunto. Me dejaron a mí. ¿Y cómo se considera a Dios? Fuente. Yo soy la fuente de agua viva. Se han apartado de mí. Y dos, el segundo mal. Cavaron para sí cisternas. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el agua para su cisterna? La sacaron de Dios. Pero cometieron un mal. Llena la cisterna. ¿Qué dijeron ellos? Aquí hay agua para largo. Aquí hay bendición para unos años. ¿Para qué voy a venir otra vez? ¿Para qué voy a otra vez orar? ¿Para qué voy a doblar rodilla en este momento? ¿Para qué nuevamente ponerme a buscar el rostro de Dios? ¿Para qué hacer aquello? ¿Para qué hacer lo otro? Si mi cisterna está full. Dirá cualquiera, es que estoy ocupado, hay negocios, hoy es diciembre, hay ventas. ¿Para qué? No, lo busco cuando baja la producción, ahí lo voy a buscar, porque tengo que ir a orar a Dios, a pedirle que mande clientes otra vez. En diciembre no lo busco. Estoy atareado, estoy ocupado. Y Dios dice, pero si la fuente no viene de tus clientes, yo soy la fuente. Yo te envío a los clientes. Si el Señor desea, te cierra la llave y verás clientes a tu derecha, a tu izquierda, y tu negocio estará vacío. Él es la fuente. ¿Me entiende? Mi amado, Dios ha dicho en este preciosísimo texto, si me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí en cisternas, y claro, la vieron llena, pero lo que no vieron fue el fondo de la cisterna. La Biblia dice que fueron cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, eso es como tener una vejiga con caliche. ¿Le ha pasado que usted llena por un lado y por otro huequito? Claro, el agua se ve, pero el caliche hace que poco a poco el agua se vaya. Sí, y lo más terrible es que esto pasa cuando usted está desapercibido. Usted puede tener la cisterna llena y decir, no importa si mañana se ve el agua, yo tengo cisterna, sí. Cuando destapa la cisterna y el agua fuga. Mi amado, Dios en el capítulo, si volvemos a Reyes, capítulo número 3, versículo número 17, Dios les ha dicho ahora a estos tres reyes insensatos, ahora les dice, Jehová dice así, y póngale asunto, y le dije que subrayara esto, les dice, no veréis viento. Qué curioso. ¿A qué se refería el Señor? Cuando viene viento, por lo general, ¿qué trae el viento consigo? Nubes. Trae nubes. Y dijo, no van a haber viento. Mira, esto fue un milagro creativo. A diferencia de lo que hizo Elías. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Elías? De pronto yo me imagino, ¿no? Digo yo que en el corazón, sobre todo de Josafat, debió haber dicho, no, este profeta nos va a dar la mano como se la dio al rey perverso tu padre Acab, porque Elías subió al monte y de allá dijo, miren, hay una nube pequeña y corran porque se viene el aguacero. Y de pronto Josafat, viendo algo en fe, dijo, puede ser que pase lo mismo. Y me imagino que Jorán debió también haber argumentado, bueno, puede ser que se vuelva a dar, pero ¿qué de milagroso tiene de que llueva? Obvio, si hay viento, hay nubes, y si hay nubes, hay agua. ¿Verdad que es así?
¿Así acaso no lo tenemos parametrizado en la mente? Si lo quiero pasar al ámbito del negocio, claro, en diciembre se vende más porque hay más demanda. Sí, hay más negocios, pagan los décimos, la gente gana más y por ende gasta más también. ¿Así acaso no hace la gente? Mi amado hermano, dice la Escritura, no vas a ver viento, no vas a ver obviamente lluvia, pero este valle será lleno de agua. Los volvió o los dejó locos. Dirá cualquiera, ¿y entonces cómo es que se va a dar el milagro? Siempre Dios nos tira abajo nuestro fundamento. Siempre Dios, mi amado hermano, nos confrontará con nuestros paradigmas, con nuestra lógica. A ver, Señor, yo creo que para poder tener comida el día de hoy, alguien me tiene que regalar algo. Y Dios dice, yo no necesito que nadie te regale nada para darte de comer. No, es que yo necesito vender esto para poder comprar aquello. Y Dios puede decir, no, tú no necesitas ni comprar ni vender, yo te lo puedo traer. Cuando Dios quiere hacer milagros creativos, Dios le puede silbar a un pájaro. El pájaro entiende lo que Dios ha silbado, va a la mesa del rey, agarra el pedazo de troncha y te lo lleva al plato de tu mesa. Así lo hizo con Elías. Y lo sostuvo durante casi 3 años. Allá, mi amado hermano, sí, en un risco. Dice la Escritura, no va a haber viento, no va a haber lluvia, pero el valle donde está todo tu ejército va a beber agua. Versículo número 17 nos dice acá, será, dice, lleno de agua y beberéis, no solo ustedes, sino también vuestras bestias y vuestros ganados. Versículo número 18. Y esto, mira, y esto es cosa ligera en los ojos de Dios. Porque yo me imagino que los 3, cuando escucharon el mensaje del Señor, ellos dijeron, ¿cómo? Que va a haber agua y no va a haber lluvia en el desierto, en ese valle terrible, donde 7 días estamos, pero que ya nos mordemos el uno al otro por agua. Mi amado hermano, Dios le dice, y esto que les estoy diciendo es cosa ligera. Dirá cualquiera, como suelo decir yo a mi manera de expresión, esto es un pelo de conejo flaco para Dios. Esto es como que, sí, va a haber agua. ¿Y lluvia? No, no va a haber lluvia, pero va a haber agua. Mi amado, haces mal en preocuparte tanto. ¿De qué va a haber o no va a haber para de pronto el 31? De cómo te va o no te va a ir el otro año. Haces mal en preocuparte tanto. La Biblia es clara cuando nos dice, por nada estéis afanosos, sino que más bien sean conocidas vuestras peticiones. En eso preocúpate. Preocúpate en tener un contacto directo, no como el noticiero, sino un contacto directo con el Espíritu Santo, con tus oraciones, no por la intensidad ni por la palabrería, sino por la certeza y la confianza que debas depositarle a Él a la hora de que tengas un encuentro con tu Dios. Debes establecer un encuentro con el Espíritu Santo. Deposítale. Puede ser que el año que está por terminar haya sido terrible o haya sido de bendición, pero no hay garantía de que el próximo sea igual al que al que está por terminar. Mi amado hermano, yo no sé si tú tienes las cosas que allá afuera la gente quiere comprar. Lo que yo sí sé es que si tú enderezas tus caminos y buscas al Dios que todo lo puede, Él aún con lo que no tiene salida, hará que haya salida. Él no necesita lluvia, no necesita nubes, no necesita condiciones atmosféricas apropiadas para que pueda haber agua. Dios rompe una ley natural con estos 3 reyes. Dios, mi amado hermano, confronta el entendimiento entenebrecido de estos y les dice, ¿y acaso? Porque yo me imagino que cuando el profeta les dice esto, ellos se han de haber quedado con una cara de pronto de asustados y de admiración, con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Agua sin lluvia? ¿Dónde entra eso en mi lógica? Y ahí es donde el profeta les dice, y esto es cosa liviana. Esto es como nada para Dios.
Porque adicionalmente, mira, aquí viene la segunda partida. Dice la Biblia, y destruiréis, versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Doble regalo. Fueron a buscar al profeta por agua solamente. Y oh sorpresa, no solo regresarán con agua, sino que regresarán victoriosos. Pregunto, en el desierto y muertos de sed, yo les pregunto, ¿quién estaba pensando en la batalla? ¿Quién estaba pensando, vamos a vencer a los moabitas? Ellos no tenían, ellos fueron para eso, pero en el camino se les tiró todo el asunto al suelo. La necesidad de agua fue más, la desesperación de este líquido fue más que ir a confrontar a un enemigo. Pero, aquí viene el pero. Estas dos bendiciones de Dios necesitaba forzosamente la interacción del hombre. Y es el denominador común en muchos milagros de Dios. Sean creativos o no, Dios siempre pone al hombre en la participación activa de sus milagros. Siempre. Dios, para multiplicar panes y peces, necesitó a un niño que le traiga la materia prima para hacerlo. Para resucitar a un muerto, necesitó también a los discípulos que quitaran ¿qué cosa de la puerta? La piedra. ¿Es que acaso Jesús no le podía decir a la piedra, muévete? Y de paso, sal Lázaro. Claro, pero no, quiten la piedra, les dijo. Tráiganme, ¿qué tenemos? Aquí hay esto, perfecto. Cuando convirtió el agua en vino, mandó a decir, cojan cántaros y llénenlos de agua. ¿Es que acaso él no pudo haber de una vez traído él mismo los cántaros y él mismo haberlos llenado? No, siempre involucrará al hombre para que sea él reconociendo que no fue su mano el que lo hizo, sino la mano prodigiosa de Dios. ¿Dónde entrará la mano del hombre en todo esto? Versículo número 19, dice la Escritura, luego de que les dice, van a destruir toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, vas a talar los árboles allá en Moab, vas a cegar todas las fuentes de agua, es decir, le van a tirar piedra para que ellos se mueran de sed y destruyan con piedra toda la tierra fértil. Versículo 20, ¿qué más nos dice el Señor? Aconteció pues, me estoy saltando un versículo, versículo número, usted ve bien, versículo número 20. Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, ¿qué nos dice la Escritura? Vinieron, dice aquí, aguas sobre ¿qué? Por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Hay un texto que me estoy saltando y un texto importantísimo. Dice la Escritura, versículo 16, ese texto me lo estaba saltando. Versículo número 16 dice, porque Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así, haced en este valle, y ese es el punto, haced en este valle, para que el milagro pueda acontecer, hagan estanques. Están fatigados por el camino, 7 días, no hay agua, pero Dios les dijo, tienen que hacer estanques. Dirá cualquiera, tienen que hacer cisternas. 3 ejércitos están ahí ya. ¿Dios qué quería? Que el hombre participara, para que al hacerlo crean que el milagro vendría. Los hombres, yo me imagino que cuando regresaron los reyes, el pueblo dijo, y hablaron los oficiales, ¿y qué pasó? ¿Les dijeron algo? Y los 3 reyes dijeron, sí nos dijeron. ¿Y qué les dijeron? Que va a haber agua mañana, pero no va a llover. ¿Y cómo que va a haber? Sí, va a haber agua. Pero mira, el sol está en todo su apogeo, ni una nube por ningún lado. ¿Dónde va a haber el agua? Así nos dijeron que va a haber agua. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? ¿Nos quedamos parados? ¿Qué hacemos? El profeta nos dijo, hagan hoyos en la tierra. ¿Pero para qué? Para que se llenen de agua.
Yo me imagino a esa gente, amado hermano, mirándose el uno al otro, cogiendo la pala, otros con las manos, escarbando en la tierra, y el uno mirándose con la cara del otro. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¡Hoyos! ¿Y para qué? Porque se va a llenar de agua. ¿Qué agua? ¿Y va a llover acaso? No, si no es siquiera tiempo. Bueno, ahora es tiempo de invierno para nosotros, pero para ellos era el desierto. Mi amado, esta situación forzó al pueblo, a gusto o a disgusto, que participaran, creyendo de que Dios lo habría de hacer así. Ellos escarban la tierra, mi amado hermano, hacen huecos con una intención. Dios tenía una intención. Toda agua que Dios da no puede ser desperdiciada. Esa era la intención de hacer los hoyos. Esa era la intención de Dios, de hacer las cisternas, de hacer huecos en medio de este valle, para que cuando el agua viniera, el agua no solamente corriera y así como vino se fuera, sino que el agua se quedara retenida, cada quien en el hoyo que hizo. Eso es muy importante a la hora de una verdad espiritual. Mi amado hermano, en angustia y en tribulación como estos, es necesario cavar. ¿A qué me refiero? Es necesario escarbar dentro de ti y volver a encontrar, mi amado hermano, la simiente que es Cristo Jesús en tu vida. Porque con el pasar de los tiempos y con las angustias y las tribulaciones, lo primero que se disipa es la fe en Dios. Porque cuando uno está en momentos de estar apretados o de estar de pronto expuestos a alguna necesidad, lo primero que se quiebra es la fe del hombre. El desánimo se apodera. Y cuando estás desesperado, buscas a alguien que te dé una respuesta. Y amado hermano, la respuesta es esta. Primero, creer que Dios puede volver a llenar tu vida. Pero Dios no puede llenar tu vida si tu vaso está lleno de angustia. Dios no puede llenar tu vida si tu vaso está lleno de incredulidad o lleno de desesperación. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. No sé, pero si una tierra es dura para escarbar, es la tierra que está en el desierto. Es una tierra cuarteada, endurecida, que para ellos debió haberle costado un enorme sacrificio en el desierto y con esas ansias de querer tomar agua y no haber de ponerse a escarbar en la tierra. Y eso es lo que a veces debemos de hacer en nuestras vidas. Te sientes cansado, débil, sin fuerza, pero quieres que pase un milagro en tu vida. Mi amado, vas a tener que trabajar para poder sacar todo ello, todo ese peso que es innecesario, que debes de sacar para que Dios pueda poner agua nueva, agua fresca, agua viva en tu vida. ¿Sí me entiendes? Estás cansado de la monotonía, de la rutina. Si de pronto ya para ti venir al culto no tiene valor, por más que Dios hable o no hable, igual para ti te da lo mismo. Tu agua está estancada. Las aguas de Dios siempre fluyen. Mis aguas, cuando las retengo y no les doy movimiento, se estancan y hasta pueden causar mal olor. ¿Verdad que es así? Oraciones vanas en una vida cotidiana, repetitiva, solo porque hay que orar. Mi amado, es agua muerta. Ese tipo, diríamos, de agua, de líquido en tu vida, no te beneficia en nada. Tienes que escarbar, decir, Señor, saca esto de mí y vuelve a poner agua que corra y salte para vida eterna. ¿Sí me entiendes, amado hermano? Ellos tuvieron que escarbar, ellos dijeron, ¿qué será? ¿Que vamos a hacer un pozo? Había una lógica en ello, porque a veces el agua se encuentra en corrientes que están subterráneas, pero Dios no quería que hagan pozos, solo que caben. Hagan huecos simplemente. Dice el verso 16, ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Allí, con lo que tenían a la mano, presta un pedazo de madera, no sé, hagamos una cisterna. Un estanque es como una cisterna pequeña. Antes, no sé si usted se recuerda, se lavaban la ropa no en tinas de plástico, sino en tinas de madera. Qué bellos tiempos aquellos, reforzados con unos latones a los lados. ¿Verdad que era así? Mi amado, ese tipo de estanques tenían que hacer ellos. Trabajar en sus vidas esperando que Dios haga lo que dijo que había que hacer.
que iban a venir aguas en el desierto. Hay un texto que hoy se leyó y quiero repetirlo. Y ese texto nos dice allá en el capítulo de Isaías, capítulo 41, versos 17 al 18, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Y esto es cierto, versos 17 y 18 del capítulo 41 de Isaías. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Esa es la condición general de la gente. Busca saciarse, busca. Como lo dice en el Nuevo Testamento, tendrán comezón de querer oír la palabra, pero no la encuentran. Dice el Señor más adelante, seca está de sed su lengua. Pregunto, ¿a cuántos le empalagó el pavo en esta Navidad? ¿A cuántos les empalagó la cola? El pan de Pascua, el chocolate. Dijo, no, ya no. Hay calentado, ya regala. Hay cosas en la vida que, por más que uno las ansíe, cuando ya las prueba, uno tiene como que un rechazo. A mí me ha pasado. Como cuando alguien ya se hastía de la salida, de los viajes, de pronto de la comodidad, y a veces uno se encuentra fastidiado. Y uno dice, yo no quiero esto, que esto es la vida. Comer, trabajar, burrear, esforzarse, lavar. Estoy cansado de esto. ¿Te has encontrado así en la vida en algún momento? Has dicho, todo este afán, ¿se acuerda de Eclesiastés? Tanto afán, tanto trabajo, todo esto es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Esto he visto, sí, bajo el sol, que los hombres trabajan, pero ni siquiera se alegran de aquello con lo que tanto se esfuerzan. Y es ahí donde dice el Espíritu Santo, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Ahí en su sequedad, en su angustia, en su falta de agua, de provisión, Dios los oirá y dirá, yo el Dios de Israel no los voy a desamparar. 3 reyes, no sé si se merecían o no el milagro, pero habrían 3 reyes y cada rey con un ejército vasto. Habían animales que gemían, que muían en el desierto por agua. Mira que la Biblia dice, mi amado hermano, que Dios está hasta al pendiente de los animales de la creación para darles de comer. Dios escucha el granido, mi amado hermano, de las aves y sabe cuándo debe de darles de comer. En Nínive, Dios mismo le dijo, ¿acaso en esta ciudad no hay 120,000 personas y sus animales también? Dios está al pendiente aún de las aves. Y dice la Biblia, yo los voy a oír, no los voy a desamparar. En las alturas abriré ríos y en fuentes en medio de ¿qué? En medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en donde hay qué cosa. Tú ves y dice, aquí no hay. Y Dios dice, no, es que yo no hago milagros donde se puedan hacer milagros. Yo hago milagros donde no hay cabida para ellos. Allí yo hago los milagros. ¿Cuántas veces le decimos al marido, pídele un aumento al jefe? Dicen las esposas, pensando que esa es la fuente. Y la fuente no es el patrón de tu marido. Tu fuente es tu Dios. Él es la fuente de tu bendición. Dice la Escritura, el capítulo número 3 de Reyes. Gracias a Dios tenemos tiempo. La noche es virgen y su pueblo está enamorado. Y dice la Escritura en el versículo número 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas. Ojo, vinieron aguas por el camino, dice, de Edom, o por la tierra de donde Edom, el rey, el extranjero que estaba subyugado y que obedecía porque no le quedaba, no por Moab, Edom. Edom también salió juntamente con ¿quién? Con Joram y con Josafat. Si por tierra de él
vino. Es decir, mire, aquí hasta en este milagro Dios fue soberbio. No lo hizo por su siervo. ¿Quién? Josafat. No lo hizo tampoco por este perverso, Joram. Lo hace por el que no tenía otra más que hacer. Edom estaba allí porque no le quedaba de otra. Claro. Joram le dice, Edom, a la guerra. Bueno, él era tributario. Tenía que estar allí a gusto o a disgusto. Es como cuando el papá le dice, tú limpias. Pregunto, ¿qué opción te da como hijo a reclamar? Bueno, yo limpio. No te queda de otra. Dice la Biblia, versículo número 20, vinieron aguas, ojo, vinieron aguas como un torrente, como una avalancha, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, es decir, desde los más pequeños, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre ¿qué cosa? Las aguas estaban allí, ¿eh? ¿En dónde estaban allí? ¿Qué les dijo Dios que hagan? ¿Hagan? ¿Usted cree que cuántos están que hicieron ellos? 3 ejércitos ahí metidos. Debieron haber hecho cualquier cantidad de cisternas. Ha salido el sol, mi amado hermano, un milagro maravilloso habría de ocurrir. Este es un milagro por partida triple. Versículo número 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas, ¿cómo las vieron? Rojas como sangre. Esto se suele ver a veces en la caída del sol, cuando uno está en la playa, ¿verdad? En el ocaso suele ver casi al filo del mar, al final, por el resplandor obviamente del sol y la posición de la tierra, si primero que el sol se lo ve más grande y las aguas se ven como que enrojecidas. Esto ocurrió en la mañana. Verso número 23. Y dijeron los soldados de Moab. ¿Qué dijeron? Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, le dijo el rey de Moab a todo su ejército, corramos ¿a qué cosa? Al botín. Cojamos los desperdicios de todo lo que estos han dejado. Se han matado, dijeron ellos. Versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando ¿a quiénes? A los de Moab. Dios no solamente les dio en su sed aguas en abundancia, sino que les dio tal cual como les había dicho, destruyendo ¿a quiénes? A sus enemigos. Mi amado hermano, solo el que confía en Dios puede recibir este tipo de milagros. Puede primeramente, y lo más importante, llenar su vida. Mi amado, lleno tú, tanqueado tú, como lo diríamos con un vehículo, rebosado tú de la verdadera fuente que es Dios. Mi amado, Dios se encargará de todo lo que te rodea. Sin importar si ese enemigo tuyo es más grande y más poderoso. Dios tiene el control de todo. Lo que debemos de hacer es aprender a confiar en ese Dios. Estos hombres, mi amado hermano, verán la muerte. El rey de Moab, para terminar este capítulo, sacrificará a su hijo, a sus dioses, pensando que ese sacrificio lo va a librar de lo que habría acontecido. Pero nada de esto pudo detener la ira de Dios sobre los moabitas. Amados hermanos, quisiera concluir argumentando lo que dice otro texto de la palabra. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, no lo abra, solo apúntelo si acaso. En el capítulo 7, verso 38, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, no una fuente, ríos de agua viva, hasta el punto que hasta otros pueden encontrar junto a ti esa agua que tú tienes en abundancia en tu corazón. Pero necesitas tener a la fuente, y esa fuente es Dios, es Cristo. Amén. Que Dios haya bendecido tu vida en esta noche. Es mi mayor anhelo. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y digamos al Espíritu Santo: